El IDAE adjudica 1.214 millones de euros a 7 proyectos en la convocatoria Valles de Hidrógeno Renovable. Con esta ola de dinero, sí o sí, se da el gran pistoletazo de salida a los grandes proyectos de hidrógeno en España que esperemos arrastren una industria subyacente. Desde aquí, queremos felicitar a todos los ganadores y no olvidéis que desde Atlanti os podemos ayudar a que en la próxima convocatoria vuestro proyecto sea el ganador. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, un espacio de Atlanti, donde te ayudamos a desarrollar proyectos de hidrógeno, de captura de CO2 y de combustibles derivados, prestando servicios de consultoría, ingeniería, preparación de ayudas y formación. ¡Empezamos! Pues estamos hoy con Jorge Román, Product Manager de H2Site. Jorge, bienvenido al podcast del hidrógeno. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí con vosotros. Es un podcast el que escucho a menudo, que empecé a escuchar desde que me aventuré en este viaje del hidrógeno y por lo cual estoy muy a gusto de estar aquí. Es un placer tenerte aquí con nosotros, Jorge. Lo primero de todo, como siempre hacemos, nos gustaría que te presentaras tanto a ti como H2Site, H2Site, no sé cómo lo llamáis dentro de la compañía, para que también nuestros oyentes os puedan conocer y saber lo que hacéis. De acuerdo. Yo, como decía, soy Product Manager de H2Site. Tengo 15 años de experiencia, los últimos 11 en energías renovables. De estos 11 años, los últimos 6 han sido en desarrollo de nuevos productos y tecnologías para OEMs. Primero en el negocio de turbinas eólicas, como Product Manager de una turbina de 4 o 5 megavatios. Y el último año en H2Site o H2Site, como dices, como Product Manager de soluciones de producción y separación de hidrógeno. Anteriormente también energías renovables, otros 6 años en ingeniería de proyectos eólicos a nivel global, en ingeniería SPC, y los primeros 3 años fueron en el sector de infraestructuras, de movilidad, porque yo soy ingeniero de caminos de profesión, aunque después de 3 años, digamos, previo un paso de un año por Estados Unidos de consultoría, me cambié al sector de la energía. Y por parte de H2Site, para los que no os conozcáis, somos una empresa bastante joven, con un potencial muy fuerte. Es una empresa surgida de una tecnología creada por Tecnalia y la Universidad de Eindhoven, que una serie de desarrollos y patentes que se crea esta empresa, y básicamente ofrecemos una tecnología de reactores de membrana integrados. La utilidad de esto permite separar el hidrógeno de partículas de fácil logística o de fácil movimiento, como pues el amoníaco, y filtrar hidrógeno mezclado con otros gases, ya sea de tuberías, de almacenamientos, de separación, etc. Esto sería un poco las soluciones que damos. Damos soluciones a demanda. Tenemos nuestras líneas de productos, ofrecemos también productos estándar para cualquier empresa que requiera una separación o una producción de hidrógeno in situ. Porque vuestra empresa está en Bilbao, está en Eindhoven, no está ninguno de los dos. Nuestra empresa está en Bilbao. Tenemos una planta de producción de membranas y de montaje de equipos en Loiu. Además, tenemos unas segundas oficinas en el centro de Bilbao. Ahora mismo somos unas 60 y pico personas y tenemos ya unas líneas de producción industrializadas bastante potentes en la planta de Loiu. Unas líneas de producción que entiendo que fabrican sobre todo esas membranas, esa tecnología vuestra de H2Site, que has dicho que separa el hidrógeno o es capaz de separar el hidrógeno de ciertas corrientes. ¿Puedes explicarnos un poco más cómo funciona esto, para qué sirve? Sí. A ver, la tecnología nuestra
Se basa en las membranas, como hemos dicho. Para poner un poco en contexto, hace no mucho leí que las separaciones químicas consumen como la mitad de la energía industrial que se consume en Estados Unidos. Con lo cual esto es un sector enorme. Las membranas, como muchos sabemos, son barreras físicas y tienen un permeado y un retenido, y lo que define lo buenas que son estas membranas son la permeabilidad y la selectividad. La permeabilidad es la cantidad que pasa a través de la membrana y la selectividad es si solo pasa el gas que quieres o si pasa también lo que no quieres. Hay una serie de tipos de membranas, las nuestras serían inorgánicas y luego las hay densas o porosas. Las nuestras serían densas y metálicas. Y además hay distintos tipos de forma. Los nuestros son membranas tubulares densas de aleación de paladio. Entonces estas membranas tienen algo muy especial, es que el paladio tiene una selectividad perfecta con el hidrógeno. Algunos tienen un poco en la cabeza las membranas como una lámina que tiene agujeros, con el agua, con fluidos, pero no todas son así. Las membranas sólidas funcionan por el modelo de solución-difusión. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la forma de permear el hidrógeno es que al entrar el hidrógeno en contacto con la membrana, la molécula de hidrógeno, digamos que es el H2, se separa en las dos Hs, pasa a formar parte de la estructura de aleación paladio-plata y por una introducción de presión pasa hacia el otro lado y se vuelve a juntar las dos moléculas y solo el hidrógeno es capaz de atravesarla. A esto se debe la gran selectividad que tenemos, propia de unos metales muy concretos como es el paladio. O sea, aquí el core, ¿no? O la gracia de toda esta membrana es ese material, ese paladio, que permite que a ver si lo he entendido bien, que la molécula de hidrógeno se separe en átomos, atraviese el paladio y luego se vuelva a juntar. Así es. O sea, las membranas nosotros las incorporamos dentro de unos reactores. En esos reactores nosotros somos capaces de controlar la temperatura y la presión del sistema, y cuando entra una corriente con cualquier tipo de molécula de hidrógeno, ese hidrógeno, la membrana solo ve el hidrógeno, el resto de componentes pasan por el reactor y salen tal y como entran, y el hidrógeno pasa a través del paladio. Hay una catalización ahí de ese efecto en el que se dividen los dos átomos, y en el interior de estas membranas, que son cilíndricas, digamos que pasa a ser un tubo de salida para el hidrógeno puro. Y eso, bueno, sé Jorge que bueno, dentro del rol de Product Manager no va a entrar quizás a explicar todos los fundamentales de la tecnología. Tú nos dices si esto lo podéis explicar bien ahora o no, pero, o sea, eso entiendo que es una membrana que debe ser algún material estándar que sirva como soporte, y sobre él se aplica este paladio como catalizador, ¿no? Que es un poco, entiendo que la función que hace incluso en la membrana polimérica, que al final lo que hace es ayudar a que ese hidrógeno, o bueno, la membrana de las pilas de combustible, ¿no? Que ese hidrógeno se divida. ¿Esto es así? O sea, ¿es un material típico de membranas sobre el que vosotros entiendo que habréis patentado esa forma de aplicar el paladio, la plata? Sí, nosotros o sea, igual el hidrógeno ya sabemos que pasa a través de casi cualquier cosa. Entonces, cualquier tipo de soporte cerámico comercial, tú si le aplicas una membrana sólida por encima, si pasa la membrana te va a pasar el soporte. Entonces tú lo puedes aplicar sobre cualquier soporte cerámico o de otro material comercial. Perdona, porque yo aquí me pierdo mucho. O sea, ¿el soporte qué es exactamente? ¿Es una estructura rígida? ¿Qué función Sí, tiene? es un tubo poroso. Es un tubo poroso. Sí. Y encima de ese soporte lo rodeas como un film con la membrana, que también tiene unas deposiciones de paladio, de plata, de lo que sea. Sí, bueno, la membrana es una aleación de paladio y plata. O sea, tú depositas una membrana sobre el tubo poroso. Y entonces queda, vale. imagínate como si envolvieras un tubo en papel albal y el hidrógeno fuese capaz de atravesar ese papel albal metiéndose en la estructura del acero,
y luego Vale. saliendo por el otro lado del metal, perdona, y Ahora saliendo. perfecto. Ahora sí que me lo soy capaz de imaginar perfectamente. Vale, vale, vale. Y eso entonces, el gas entra, digamos, por un orificio que hay dentro de ese cilindro y las fuerzas impulsoras lo llevan hacia afuera el hidrógeno, ¿no? Nosotros digamos que no solo la tecnología no solo se basa en las membranas, sino que estas membranas son tan útiles porque hemos sido capaces de desarrollar reactores de membrana integrados con unos modos de operación, con unos sistemas, en la que hemos conseguido que estas membranas, que son tubos cilíndricos, y para que nos imaginemos el sistema completo, el reactor es una especie de vasija metálica con un flujo vertical Ujú. y por ahí pasa el gas o se da la reacción, porque también hacemos el ammonia cracking o cualquier tipo de reacción, y una vez que el hidrógeno está separado, ese hidrógeno ayudado por un delta de presión exterior-interior, Claro. digamos que se acerca a la membrana de paladio, se descompone en dos átomos, se incorpora en la estructura del metal y pasa hacia el otro lado y se vuelve a formar la molécula de H2. Vale. Y ahí, o sea, ese reactor tubular o esa estructura tubular que comentas, el gas, el gas o bien el gas de síntesis o bien el gas del cual queréis separar el hidrógeno, ese gas entra por dentro, ¿no? Por ese cilindro, esa parte vacía del cilindro, vamos a decir, y las fuerzas impulsoras llevan al hidrógeno hacia afuera, ¿no? Es así como funciona. Al revés, o sea, nuestra vasija Entra del dentro. reactor contiene decenas o centenas de membranas. Entonces, estas membranas están en disposición vertical, como si fuesen una lámpara, digamos, pero aislado el interior de las membranas del exterior. O sea, ¿es de Entonces, fuera digamos que. adentro? ¿Perdona? ¿Es de fuera adentro la separación o es de dentro Sí, o afuera? sea, el interior de cada membrana funciona como un tubo de salida de hidrógeno puro. Vale, Y vale, lo que vale, vale, queda vale, fuera de vale. cada membrana, que es el espacio común, el lecho del reactor, es por donde pasa el resto del gas y sale con todo lo que no es el hidrógeno. Vale, vale, vale. O sea, claro, ahora ya entiendo perfectamente que esto sirva tanto como para separar gases, simplemente, porque tú metes el gas y hay una separación bruta, vamos a decir, Mm, pero también como reactor, porque al final estamos hablando de unidades que puedes presurizar, puedes aumentar la temperatura, puedes meter catalizadores y dentro de esas propias reacciones sigue habiendo una separación dentro del propio reactor directamente, ¿no? Si no... exacto, eso es. Y con una vez hemos integrado las membranas, digamos que hemos ido desarrollando este conocimiento, se ha diseñado BOPs específicos, sistemas de operabilidad. Digamos que aquí hay un conocimiento muy fuerte que parte de la membrana, pero ahora lo que da valor o sea, la membrana tiene un valor tremendo y también lo tiene el resto de sistemas que se han desarrollado y de roadmap tecnológico en el que estamos. Y Jorge, esto que comentas, que entiendo que ya no es solo a nivel laboratorio, ¿no? Si tenéis una línea de fabricación a nivel piloto, ¿es escalable o simplemente se puede usar en proyectos pequeños? Se comenzó con reactores pequeños, incluso en origen con bancos de ensayo de tan solo una membrana, pero ya ha evolucionado muchísimo. Hace pocos años estaban las primeras unidades que producían 2 kilos de hidrógeno al día, luego se pasó a 20 kilos, hemos pasado 200 kilos día ya, 400, y tenemos muchos proyectos ya con muchos meses de horas funcionando. Eh, con unas membranas únicas, como hemos comentado que tenemos, hemos mejorado la integración, hemos mejorado los controles y los parámetros de la reacción, de temperatura. Los reactores que tenemos en operación han pasado de tener una a 10 membranas, 100 membranas, a reactores de cientos de membranas, incluso miles. Y el escenario que tenemos es poder llegar pronto a equipos ya de decenas o centenas de toneladas día. Eh, para grandes hubs, para grandes consumidores. Nos estamos centrando nuestro desarrollo tecnológico en diseños modulares, en creciendo los sistemas, pero también que sean fácilmente acoplables y reproducibles. Y llegamos a tener ya bloques diseñados muy fácilmente instalables de hasta 15 toneladas día con sistemas de plug and play. Ten en cuenta que diseñamos desde inicio ya pensando en que estos sistemas pues, van a tener un crecimiento escalado
Pensamos que tiene que haber unos building blocks acoplables, una escalabilidad, una replicabilidad y un racional sencillo en ese sentido. Y ahí, o sea, una cosa que me parece impresionante, Jorge, es que, bueno, a ver, lógicamente los que conocemos el sector del hidrógeno, pues quizás llevemos ya 4 años escuchando mucho hablar de H2Site, ¿no? Pero ¿en cuánto tiempo habéis hecho crecer todo esto? O sea, ¿desde cuándo H2Site existe, vamos a decir? Pues ha crecido mucho los últimos años, pero si te pongo en contexto el crecimiento, te puedo decir que la empresa empieza en 2019, Joder, es que que es muy empieza poco además con un tiempo, ¿eh? componente tecnológico muy potente, con un porcentaje de doctorados muy alto, con un conocimiento muy fuerte, pero que es que además el ritmo que ha cogido en el último año ha doblado la plantilla. Sí, sí, sí. O sea, es que, a ver, ese crecimiento en tan poco tiempo y el estar hablando ya de cientos de kilos al día, habla muy bien de vosotros, habla muy bien también de la tecnología, porque lógicamente eso es algo que es ya intrínsecamente al propio producto que tenéis, es que tiene que ser muy escalable, porque hay otras empresas que también hacen las cosas muy bien, pero que los procesos de validación, de escalado, etcétera, llevan mucho tiempo, mucho dinero y tienen que ser más lentos, ¿no? Es que vosotros además, este año, bueno, esto lo hemos comentado ya aquí también en el pasado, pero habéis recibido una inversión de 36 millones de euros hace poquito. Y eso habla muy bien también del potencial, ¿no? Que ven los inversores y que ve la industria en vosotros. Que viene de un crecimiento rápido, validadísimo por la industria, porque esto que nos acabas de decir, nadie se pone a separar 400 kilos de hidrógeno al día si no tiene un cliente detrás muy interesado. Y, y bueno, yo lo que quería también era intentar destacar un poco dónde está ese potencial, o sea, que tenéis vosotros, más allá de que la tecnología es muy interesante, dónde están esos casos de uso de vuestra propia tecnología. Vale. Hay muchos casos, pero quizá el que más potencial tenga y el que más puede dar valor a la empresa es el craqueo de amoníaco. Manejando un poco las cifras que hablamos de objetivo 2030, 20 millones de toneladas de hidrógeno en Europa, importación, una red que no está del todo desarrollada, se espera que la producción de amoníaco verde más económica se dé en países que no está, que para su conexión necesitan una cadena logística desarrollada. Y ahora mismo la movilidad de hidrógeno más allá de la tubería no lo está. Entonces el potencial de poder importar un amoníaco verde de países con proyectos de gigas que están desarrollando sus proyectos y con una cadena logística completamente solucionada actual que se usa ya de amoníaco con una legislación existente, una normativa, unas moléculas de fácil transporte. Y hasta ahora el craqueo de amoníaco no era suficientemente eficiente. Pero el craqueo de amoníaco con nuestros reactores, con un catalizador más nuestras membranas, somos capaces de mejorar en un 20% la eficiencia de estos craqueadores. Qué barbaridad. ¿El por qué? Porque al final la ley de Chatelier, nosotros alteramos el equilibrio. Si le vas quitando el hidrógeno de uno de los dos lados de la ecuación, se acelera y entonces generamos más producto y además necesitamos menos temperatura para hacerlo, lo cual es un game changer en esta tecnología. Pues sí, pues sí. Si tú ahora mismo vas a Google y cliqueas Biggest Ammonia Cracking in the World, te saldrá un ammonia cracking en Tyseley, en Birmingham, que es para repostaje de autobuses de hidrógeno, que es el proyecto que te comentaba antes de 400 kilos día. Además que ofrece una calidad de hidrógeno movilidad, que es un producto que hace este valor de hidrógeno mucho más alto. Y esto habilitará no solo movilidad, que esto el mercado se está moviendo hacia grandes hubs de importación, grandes infraestructuras, el poder, digamos, escalar grandes craqueadores de amoníaco desde los que luego se haga una distribución en sitios estratégicos. Pueden ser puertos, pueden ser zonas industriales, y entonces nosotros lo que hacemos es desbloquear Sí, esta sí. solución para aquellos sitios donde no vaya a haber un,
una tubería, digamos, disponible, un hidroducto. No está claro. ¿Las condiciones se pueden saber de temperatura, presión y demás dentro del reactor? Pues el ammonia cracking lo estamos viendo en temperaturas de entre 400 y 500 grados y es una reacción exotérmica, entonces el consumo no es elevado. Qué bueno, qué bueno. ¿Y estos son principalmente los casos de uso o también hay otras? No, este es ya te digo que uno que tiene un valor tremendo y que si las cifras van avanzando, tiene un valor altísimo. Pero tenemos muchas más aplicaciones. Tenemos la aplicación de hidrógeno natural, que hace poco hablasteis en el podcast de ello, en el que todos los componentes que tenemos en estos, o los que se cree que van a salir, por la información que tenemos de las empresas que estamos en contacto con casi todas, nuestra tecnología es la que mejor funciona, porque es que además nuestra tecnología es capaz de separar el helio, y el helio con que tengas un 2% en el pozo ya es rentable solo por el helio. El resto de tecnologías presentes hasta ahora solo podían seleccionar uno de los dos, o el helio o el hidrógeno, se quedaban con el helio y creaban agua con el hidrógeno o quemaban el hidrógeno. Con nuestra tecnología se pueden valorizar ambos. También somos capaces de, en los steam reactors de la industria petroquímica, digamos, igualmente que con el ammonia cracking, al introducir las membranas, desplazamos la reacción y hacemos más eficiente el water gas shift, y además no necesitamos luego un filtrado, una purificación de hidrógeno, porque sale ya purificado el hidrógeno, entonces pasamos de tener 3 fases de proceso a tener una, y con una producción de hasta el 15% mayor. Y aquí, por ejemplo, ¿qué tal es luego? Porque claro, si no estás metiendo, no sé si tienes que meter vapor o no, vaya, en vuestro caso con este tipo de Sí, sí, aplicaciones, pero necesitamos vapor para metes transformación vapor. del CO. Pero ¿qué tal? O sea, si sale tan puro el hidrógeno, ¿qué tal luego la captura de CO2? O sea, ¿sale una corriente concentrada en CO2 y agua? O sea, ¿facilitaría también la captura del CO2? Facilitaría porque reducimos la cantidad de agua que necesita el sistema, es más Ujú. eficiente, y además el CO2 lo devolvemos presurizado. Coño, Entonces, para los ¿a qué presión? RFMBOs sería un producto más atractivo. ¿A qué presión más o menos lo presurizáis? A la que entra del sistema. Vale, vale, O sea, vale. no hay ninguna pérdida de presión en el retenido y el CO2 en este caso sería el retenido. Vale, vale. Hombre, eso es fantástico porque, sobre todo para este tipo de, imagínate, estoy pensando en una petrolera, ¿eh? Que tenga Mm. su reformador hoy en día ya operando y que sabes que van a utilizar gas natural durante muchos años todavía, que salga ese CO2 presurizado es oro, porque al final tú lo que tienes que hacer ahí es licuarlo y mandarlo a almacenamiento geológico. No te queda otra, es fósil. Y, y hombre, si tenéis además un reactor más eficiente y más, me parece un caso muy interesante también, personalmente, por la Sí, facilidad de luego capturar, ¿sabes? sí, lo es y creemos que podemos tener una solución bastante estandarizada y disponible para estos casos, para producir en Steam Reactors, sí, en Steam Methane Reactor. Interesante. Luego también está la parte de gestión de infraestructura de todo lo que sean almacenamientos de hidrógeno, que cuando sale de los, digamos, pozos vacíos de petróleo donde se va a almacenar o de las cavernas salinas, sale con otras composiciones y hay que depurarlo. Y con nuestra tecnología que tenemos un recovery factor altísimo, pues no se pierde prácticamente nada de hidrógeno. En los países en los que se contemple un deblending, también somos capaces desde el 2% de separar el hidrógeno del gas. No solo separar el hidrógeno del gas para quien lo quiera aprovechar o para un porteante al off-taker o para que un proyecto que necesite un off-taker pueda meterlo en la red, sino también para proteger a clientes sensibles, porque hay clientes que no pueden ver nada de hidrógeno en su red y están enganchados a la distribución de gas. Nosotros somos capaces de reducir el porcentaje de hidrógeno del blending. Y en cracking on board también, o sea, tenemos sistemas de craqueo que van en un contenedor y pueden ir en la cubierta de un barco o en el futuro desarrollar el sistema completo del barco para un craqueo más pila de combustible en navegación, que es otro sector en el que vemos mucho potencial. Que no es poco. No, no, para nada, para nada. Y te quería preguntar también por
por más allá del sector del hidrógeno y los combustibles derivados del hidrógeno, si estas membranas también se pueden extrapolar a otros sectores de industria química o bueno, incluso más allá de la industria química. Pues nuestras membranas, para lo bueno y para lo malo, solo ven el hidrógeno. Entonces, la respuesta es solo sí si lo que nos viene es hidrógeno y otra cosa. Es lo que nos pasa en el caso del helio. Una vez que solo tienes hidrógeno y helio, somos capaces de dar un helio de pureza altísima, porque el hidrógeno también lo separamos. Imagínate que viene de otra aplicación de separar de CO2 con hidrógeno. Si viene el CO2 con hidrógeno, también somos capaces de separar. Pero tiene que ser ya hidrógeno y otra cosa para que la otra cosa, digamos, sea valorizable de forma directa. Y aquí me surgen también algunas cuestiones sobre lo que es la propia tecnología, Jorge. ¿Esto tiene algún tipo de degradación o vida útil limitada? ¿O realmente es un equipo que tiene muy poco problema, vamos a decir, a lo largo de los años? Nosotros ofrecemos un servicio de mantenimiento en el que traqueamos, digamos, los KPIs principales y cuando esos KPIs que se han acordado con cliente disminuyen, digamos que hacemos las actuaciones, si hay que cambiar las membranas se cambian, pero son unas membranas con una vida útil bastante larga, de cerca de 10 años, estimamos. Ujú. Y en este tipo de sistemas, por ejemplo, sé que el caso va a variar muchísimo en función de la aplicación final, ¿eh? Pero, ¿qué coste pueden añadir, no sé, en un deblending o en... O sea, ¿tenemos algún KPI que indique lo que pueden afectar a un proceso? Pues yo qué sé, tienes una corriente de la que quieres extraer el hidrógeno, pues te añaden 10 céntimos por kilo de hidrógeno que acabes sacando. Depende mucho del contenido de hidrógeno que tenga la corriente y de las condiciones, pero yo te puedo dar unos datos en cada caso. Por ejemplo, en una infraestructura de almacenamiento de gas, podemos estar por debajo de medio euro por kilo de lo que sería limpieza de gas. Si estamos hablando simplemente en un deblending de proteger y quitar el hidrógeno de ese blending, sería menos en este caso. En casos de ammonia cracking, como hemos dicho antes, estamos hablando de un aumento de eficiencia de un 20, un 30% y le incorporamos al coste, digamos, de lo que te cueste traer el amonia y ponerlo en la fase previa, del orden de 1 euro, el incremento de coste. Y en casos de hidrógeno natural, Todo el cracking. Todo el cracking sería 1 euro más o menos. sí, De... de LCOH hablamos siempre, ¿eh? Ya. Y en casos de hidrógeno natural por debajo de medio euro kilo. Entonces lo que pueda costar la infraestructura de drilling y demás, pero lo que es toda la valorización del hidrógeno y del helio por debajo de medio euro kilo, lo cual es un valor muy atractivo. Ya, no, está espectacular, la verdad. Está espectacular. Y Otro caso es el del Steam Methane Reactor que comentábamos antes, que si tú ahora se sube la temperatura en los hornos a unas temperaturas altísimas. Entonces, si tú produces un 15% más de hidrógeno, el ahorro de energía en esos hornos, que es un poco donde están poniendo el foco las refinerías, también es muy alto por kilo de hidrógeno. es que te digo más, Jorge. Vosotros jugáis también en la industria adicional, perdón, en la industria establecida con los certificados de ahorro energético y demás. O sea, vosotros si de verdad sois capaces de ahorrarle un 20% a una empresa, tú imagínate, vamos a hablar de Mueve. Mueve que tiene sus reformadores, tú le ofreces una tecnología que le ahorra un 20% de energía con respecto a lo que está utilizando. Eso entra dentro del modelo de negocio. Que los certificados de ahorro energético sabes que ahora mismo son una pasta para la industria. Después, le estás ofreciendo una recuperación del hidrógeno mucho más alta, porque las PSAs siempre tienen una purga relativamente sensible, ¿no? Que creo que está en un 95% de aprovechamiento, pero bueno, un 5% del hidrógeno que pierdes es importante. Y además que lo hacéis todo en un mismo equipo. No es reformador más después PSAs, más después otras historias. O sea, a mí me parece que eso a nivel químico y a nivel ya cuando lo llevas a la industria se le puede dar muchísima valorización adicional, sinceramente.
Y quería preguntar también sobre esto bueno, yo estoy aquí hipotetizando con proyectos y demás, nos has dejado caer uno antes, pero si podemos saber proyectos reales en los que estéis ya utilizando la tecnología y cómo aporta al modelo de negocio y cómo aporta a mejorar un poco la vida, ¿no? de los industriales o de los usuarios. Sí, claro. Antes hablábamos del caso de Taisley en Birmingham, pero hay otros. Hay, por ejemplo, H2 Sarea, que es un proyecto con la distribuidora de referencia Nortegas, en la que tenemos un bucle de blending, en el que hemos probado del 2 al 20% de blending, cómo hemos podido extraer hidrógeno con pureza alta y sacar todo el hidrógeno, digamos, de la corriente con una presión de distribución típica de 14 bares. Tenemos proyectos con TSOs importantes, con TSOs de aquí con Enagas, con SNAM, proyectos de 100 kilos día, en muchos rangos de corriente de hidrógeno, desde proyectos que tienen el 2 o el 10% en la corriente hasta algunos de corrientes altas. Hemos demostrado tecnología en estos proyectos con presiones en rangos muy amplios también, desde 14 bares hasta 60 bares. Oye, perdona que te interrumpa, Jorge. Con estas TSOs, ¿cómo lo hacéis? ¿Os preparan ellos un circuito en el que vosotros vais y lleváis vuestra tecnología? ¿Lo hacéis en vuestra fábrica? ¿Lo hacéis en ese circuito que tenéis con DH2 Area? Que eso, la verdad, es muy interesante. ¿Cómo hacéis esto? Ahí, en el caso de Sarea, es un loop que se ha preparado para probar una serie de tecnologías de blending que está aquí en Vizcaya. Y en eso, digamos que Nortegas preparó un loop en el que se han probado distintos componentes, incluso las calderas, y nosotros nuestra parte de blending. Luego en otras TSEOs pues hay loops aún más grandes, ya de un tamaño pensado ya en que sea una demostración válida para una escala grande. Vale, perdona, que te interrumpí cuando estabas hablando de los proyectos en los que estáis. Nada, tranquilo. Y luego pues hay otros, pues tenemos proyectos de separación de syngas con alguna cementera importante. Tenemos el proyecto en el que hemos validado la tecnología de ammonia cracking on board, en el proyecto H2 Ocean, que hay unos vídeos muy chulos en la red que podéis ver, el contenedor a bordo del barco y los servicios auxiliares conectados al barco y demás. Y estamos en muchos proyectos de validación europea del Clean European Partnership, proyectos SIT, que son unos proyectos, digamos, en los que la industria, de forma conjunta entre varias empresas, aquí se demuestran tecnología financiados por el gobierno vasco y en otros proyectos comerciales que estamos desarrollando y que hay más confidencialidad quizá para poder hablar ahora mismo de ellos. Pues Jorge, lo que sí que te queríamos preguntar, una vez que ya has hablado de los beneficios, ¿no? Y un poco los números que aporta esta tecnología, te queremos preguntar por los obstáculos que puede encontrar tener esta membrana para adaptarse, para, no sé, por precio, bueno, ¿qué obstáculos crees que puede llegar a encontrarse para que al final los proyectos no incluyan vuestro concepto en ellos? Los obstáculos, algunos son comunes, ¿no? Al resto de la industria, pues retrasos en legislación, faltas de incentivos, y que en algunas de las líneas de negocio donde nos movemos hay tecnologías muy consolidadas, que es difícil a veces de mover para entrar. El caso que comentábamos antes del ammonia cracking, pues es que ahí no hay otras empresas, otras industrias que estaban antes. Y ahí pues es que estamos liderando desde el inicio, en el caso de una ammonia cracking eficiente. En otras business lines sí que hay unas tecnologías muy consolidadas en el sector que digamos que tienes que probar muy bien y demostrar muchas veces la fiabilidad de tu tecnología, que lo estamos haciendo, para ser capaces de desplazar a tecnologías existentes con menor eficiencia. Y por otro lado necesitamos que se desarrolle el mercado, eso está claro. Y nos viene bien también que exista competencia y disrupción tecnológica, movimiento a nuevas tecnologías, al uso del hidrógeno, a estos cambios. Es más fácil si hay más actores en la industria y si hay más proveedores y entonces cualquier disrupción tecnológica que nos acerque a la normalización
del uso del hidrógeno en la industria, y hidrógeno verde preferentemente, nos ayudará a desarrollarnos de forma más rápida. No obstante, las membranas son agnósticas al color del hidrógeno. Entonces, sigue siendo verde subir la eficiencia, puede tener aplicaciones en hidrógeno azul, la recuperación, ese hidrógeno que recuperas y vas a generar, digamos, emisiones que ya no generas. Entonces, todo el concepto que desarrollamos, incluso en el caso de que pueda tardar algo más la implementación del hidrógeno verde, tiene un desarrollo inmediato ya. Pues no sé si Bryce o Jorge tenéis alguna pregunta más relacionada así, tema técnico. Yo sí, Javi. Me quedan un par de cosas que he ido anotando ahora. La primera, Jorge, es la siguiente. Antes comentabas que vosotros, más allá de la tecnología, habéis ido desarrollando también lo que es el balance de planta. O sea, nosotros que estamos trabajando pues mucho en plantas de metanol, plantas de amoníaco y demás, porque al final el reactor es una unidad que crece a lo alto generalmente, y que el balance de planta pues es bastante complejo, ¿no? Entonces yo tenía aquí dos preguntas. La primera, ¿vuestros reactores cómo crecen? Porque no sé si crecerán a lo alto o más en horizontal en términos de extensión de área. Y la segunda es, ¿ese balance de planta en qué consiste para utilizar vuestra tecnología? ¿Qué tipo de equipos lleva? Vale, pues el crecimiento del reactor puede crecer a lo alto, pero nos interesa también que crezca a lo ancho para que quepan más membranas desde la fase inicial, digamos, en el que hay más hidrógeno en el gas cuando entra en el reactor. Entonces tenemos un poco dos caminos. Tenemos muchas de las soluciones actuales que son containerizadas, que van dentro de un container marítimo, lo que facilita la solución plug and play, y la logística y la instalación. Pero eso, digamos, que es un poco lo que nos está limitando hasta ahora el desarrollo a lo ancho. Pero en las soluciones ya a lo grande, como pueden ser los grandes ammonia krakens, en los sitios donde el espacio no es tan determinante, ahí sí que esperamos un crecimiento a lo ancho de los reactores. Y respecto a los equipos que hay, pues tenemos una integración de calor en el sistema, y digamos que todo el BOP, para poder tener cierta flexibilidad de operación en el equipo, para poder, digamos, manejar las entradas y las salidas, monitorizar todo desde el SCADA, y los intercambiadores de calor del sistema. Vale. ¿Y vosotros aquí como empresa, más allá de tener la tecnología, hoy en día entiendo que hacéis también la ingeniería y demás, o vosotros simplemente licenciáis? Sí, o sea, hacemos prácticamente todo in-house ahora mismo. Ajá. Otra cosa es que llegue el día en el que los sistemas sean tan grandes que podamos limitar algo el scope y vayamos integrados con otras empresas o dentro de proyectos ya mucho mayores. Pero las soluciones que estamos proveyendo ahora es prácticamente todo in-house. Ujú. Entendido. Pues ahora sí que sí, yo te quería preguntar, Jorge, por a nivel de startup, a nivel empresa con una trayectoria pues muy veloz y que ha crecido mucho en poco tiempo, ¿cómo ha sido ese proceso de financiarse y quién está detrás, quién ha invertido en H2Site? Pues es un proceso súper interesante porque, como decía, la empresa sale de, digamos, como una spin-off de Tecnalia y la Universidad de Eindhoven, que habían desarrollado, por un lado, las membranas más en Tecnalia, los reactores más en Eindhoven, y hay un primer seeding en la que Engie, digamos, entra con 3 millones. Después se va a una serie A, y en la serie A aparece Engie, que es la eléctrica francesa, y Equinor, Noruega, de petroquímica, y se da una ronda de 12 millones. Y además de estos dos, entra Breakthrough en esta ronda de 12 millones, que Breakthrough es el fondo de Bill Gates con el que invierte en soluciones de decarbonización. Entonces estos son los tres que junto a Engie se embarcan desde la serie A. Y en la serie B es todavía más interesante porque permanecen los que estaban y entra Enagas, entra High 24, entra NZV,
que es un fondo en el que participa Repsol, entra MassMutual, entra Exergon. Quiero decir que no entran inversores cualquiera, entran unos inversores que conocen muy bien el mercado, que conocen la tecnología, que incluso nos han visto la tecnología en proyectos anteriores y que nos va a ayudar un montón que sean estos los inversores y no otros. Así que estamos muy contentos del resultado de esta ronda y de cómo, digamos, siendo una Green Tech, en muy poco tiempo hemos conseguido levantar 50 millones, lo cual quiere decir que el mercado cree que esta tecnología se va a desplegar y en muchos casos va a ser referente. Pues sí, hombre, es para estar orgullosos, la verdad. Ya vais a tener ahora a los oyentes del podcast, Jorge, esperando la salida a bolsa. Que les debemos un favor después de aquel aciago episodio en el que hundimos las bolsas internacionales desde que lo grabamos. Bueno, yo tengo ya la última pregunta, y es tener claro qué planes de crecimiento tenéis ahora desde H2Site para los próximos años. ¿Cuáles son los pasos? Vale, pues el crecimiento que esperamos, para que os hagáis una idea, como decía antes, somos solo unas 62 personas. Esperamos que en este año en el que estamos acercarnos a las 100 personas. Estamos siempre en constante búsqueda de perfiles muy concretos, de gente que venga a cubrir una necesidad muy concreta, especializada, o que venga a aportar, como ha venido una de las grandes valores de esta empresa, es, digamos, el gran equipo que se ha formado. Entonces invito a todas las personas que se interesan a estar atentos a las vacantes que sacamos, porque las hay muy interesantes. Planeamos también ampliar una segunda planta, porque la verdad es que se nos está empezando a quedar pequeño la planta que tenemos, en la que tenemos la línea de producción industrial de este tipo de membranas desde hace ya 2 años. Pero el tamaño de los reactores y de los BOPs y de los equipos que hacemos las pruebas de puesta en marcha, las FAT allí, se nos ha quedado pequeño. Entonces esperamos tener una segunda planta pronto, en la misma zona en la que estamos. Aspiramos también a seguir teniendo productos definidos, porque si bien con la situación del mercado nos adaptamos a cualquier situación que nos traiga un cliente en nuestro interés, intención, y creemos que ayuda más al sector que nuestros productos estén perfectamente definidos y ir a ofrecer soluciones muy concretas con productos estándar. Y aspiramos a que las decenas de miles de horas que tenemos ya acumuladas suban, y esto es lo que nos va a dar crédito y lo que nos va a dar una fiabilidad para que en las industrias del amoníaco, de la petroquímica, en todas estas industrias son empresas que buscan una fiabilidad muy alta. Entonces estas horas acumuladas, que ya tenemos un número muy importante y va a crecer exponencialmente, es nuestro principal objetivo ahora mismo. Pues después de haber escuchado lo que nos has contado, Jorge, seguro que ese objetivo lo vais a cumplir muy, pero que muy rápido. La verdad que ha sido un episodio, vamos, una tecnología muy novedosa, que yo personalmente, bueno, ya desde que empezamos a hablar con vosotros, lógicamente la domino más, pero que creo que viene a marcar un antes y un después. La evolución de una industria como el hidrógeno se asienta en desarrollos como estos, que quizás no sean desarrollos en los grandes equipos, pero sí que es al final lo que permite que los costes se abaraten muchos. Por ejemplo, como la industria fotovoltaica, ¿no? Que no es solo que los paneles reduzcan el coste, sino que los inversores poco a poco pues van también ofertando pues, mayores rangos, mayores flexibilidades, tamaños más pequeños, tamaños más grandes. Pues nosotros aquí necesitamos mucho también de estos pequeños desarrollos que al final subyacen a muchas tecnologías y vienen a aportar ganancias de eficiencia, de coste, e incluso habilitan pues proyectos que antes eran imposibles, ¿no? Como lo que decías, que en la industria convencional pues recuperar una corriente de un 50% de hidrógeno hasta ahora era impensable. Entonces, vamos, por nuestra parte os estaremos siguiendo muy de cerca y contamos con teneros por aquí cuando esos hitos se vayan alcanzando. Así que el mayor de los éxitos, y quedamos haciendo seguimiento. Un abrazo grande, Jorge, y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer y dispuestos a venir cuando lo consideréis necesario. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Y hasta aquí ha llegado el capítulo de hoy, en el que hemos tenido la suerte de contar con Jorge Román, de H2Site. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos episodios, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras valoraciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.